Bueno, reanudamos la sesión a instancias de mi compañero Miguel Ángel Melón. Es un gusto acompañar este tramo de la mañana a dos compañeros de la facultad, del Departamento de Historia. En primer lugar, interviene Miguel Rodríguez Cancho, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Extremadura, gran conocedor del periodo que nos ocupa. Él ha trabajado fundamentalmente sobre historia social de la población en los siglos XVII y XVIII, organización de espacios, fronteras, ¿no? Y va a hablar en este curso de los proyectos de la Ilustración y la realidad de Extremadura entre dos siglos. Cuando quieras. Gracias. Buenos días. Mi agradecimiento a las instituciones y a las personas que las representan por la deferencia de haberme invitado y también la felicitación por la organización de este acontecimiento. Y, por supuesto, también a vosotros, compañeros, colegas, alumnos, asistentes en general, por vuestro interés hacia lo que significa la cultura y la historia de nuestro país y, evidentemente, también del marco regional al que atendemos. Bien, con este título, con esta denominación, y obviamente como modernista que soy, no contemporaneísta ni estudioso de los tiempos más recientes, yo quiero plantearos de entrada dos cuestiones sobre las que va a ir girando en el tiempo que dispongo la intervención. Primero, quiero hacerles ver que, como todo análisis histórico, y en este caso entre dos tiempos, hay que entender el proceso de continuidades, de discontinuidades y, evidentemente, de muchas situaciones de escasas rupturas. Por lo tanto, es una dificultad que se tiene a la hora de plantear cualquiera de estos temas que implican el tránsito entre estos dos tiempos u otros dos cualquiera. Lo que para los historiadores es el problema de la continuidad, de la discontinuidad, que es también intrínseca al tema, los contrastes, las contradicciones, por otro lado muy propias del fenómeno ilustrado, del periodo de las luces, entre lo que por una parte es la idea utopía que reflejan los proyectos y por otra parte, por otro lado, lo que va a ser la realidad con la que nos encontramos. Juan Carlos Rodríguez Ibarra señalaba lo que es la teoría y lo que es el vivir en el momento. Eso hay que tenerlo muy en cuenta en todo el fenómeno de la Ilustración. La idea, en gran medida, va por un lado, pero el hecho experimental, la realidad cotidiana, está en otro. Hechas estas dos salvedades, debemos de considerar que el fermento innovador que caracteriza el siglo XVIII europeo va a fecundar también España, al igual que cualquier otro país europeo. Muchos autores han desbrozado, han penetrado en este terreno para demostrar el alcance del afán de todas las reformas a cualquiera de sus niveles. Algunos han sido tildados de reformadores prudentes, otros de reformadores ilusos. También muchos se ganaron el calificativo de timoratos, de pusilánimes, todos pertenecientes a grupos en que podrían catalogarse los españoles del siglo ilustrado. Y evidentemente su denominador común era el afán de reformas. Todos estos reformistas reciben influencias diversas, pero yo querría detenerme en tres fuerzas de las cuales se van a nutrir estos reformadores. Fuerzas que podemos considerar incluso de índole moral, entendiéndolo especialmente para un tiempo como el del siglo XVIII. La educación católica, el pensamiento moderno y la mentalidad burguesa. La derrota y el desgaste que habían sufrido desde los primeros años del siglo XVIII con esa dañosa herencia que se va a agravar con motivo del propio proceso bélico sucesorio, el trágico destino en el que esta España de cambio de 2 siglos, a la que ni siquiera era lícito imaginarse el quimérico sueño
de una nueva esperanza en una nueva dinastía, todo ello va a influir en los males que padecía la patria. Ya hemos oído anteriormente el concepto de patriota. Y efectivamente es un concepto, es un término, una palabra, un vocablo muy presente en el siglo XVIII. Tarde o temprano había que tomar una actitud crítica ante la realidad de España, ante la realidad de esa patria. En efecto, es el espíritu del siglo, eso tan denominado desde cualquier etapa educativa y cultural con el cual nos caracterizan nuestro siglo XVIII. Es también el sentimiento de nación y es el examen de la realidad. Que todo ello significará la elaboración de unos proyectos y de unas actitudes innovadoras que tendrán en los ilustrados a sus protagonistas. ¿Para qué? Para entender y para responder ¿a qué? ¿A una estructura social? ¿A continuidad o no en determinados cambios sociales? ¿Para atender a la situación material? ¿Al problema político y a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, las dos grandes instituciones del antiguo régimen? A tal finalidad se van a vincular teóricos, tratadistas, escritores, doctrinarios, pensadores políticos que representan esa manera de vivir acorde con la aplicación y con la difusión reformadora borbónica en la España incluso de más allá de la centuria dieciochesca. La llegada de Felipe V, aunque sin gran fuerza, pero con el advenimiento posterior al trono, sobre todo de Carlos III, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, generará esa oleada renovadora que va a invadir España y que va a abarcar a todos los ámbitos de la vida nacional. A partir de ese reinado se empieza a tener fe en el imperio de la razón, en las ciencias útiles, como instrumentos para la mejora material y para la mejora moral del hombre y para lo que ellos pretendían sacudir el marasmo de la decadencia. Una decadencia de la cual ya se quejaban amargamente muchos pensadores, Melchor de Macanaz, representante de la corriente utilitarista, la actitud crítica de Feijóo, del padre Feijóo, o la obra de economistas como Ustariz, Zabala, Ulloa, Bernardo Ward o Miguel Antonio de la Gándara. Reformadores incluso más tardíos que harían de España un país europeizado. El ya mencionado por nuestro compañero Emilio Laparra, Melchor de Jovellanos, Pablo de Olavide, Rodríguez de Campomanes, Florida Blanca o el también mencionado Cabarrús. Es cierto que en la España del XVIII era costoso introducir novedades, y en qué etapa no. Pero también había que admitir las continuidades en esta sociedad. Ahí está el papel del historiador, saber mirar a todas partes, ser un observador de la realidad, indagar la cara que da a las innovaciones, a los cambios, los cuales, si en el volumen pueden medirse como menores y escasos, hemos de reconocer que en ellos está la orientación de la historia hacia el punto por donde han llegado las transformaciones, la nueva realidad a la cual se aspira en la sociedad de entre siglos. Una primera muestra probablemente está en Campomanes. Yo creo que su discurso sobre la educación popular es un impulso nacional y constante en la economía y como base política una instrucción nacional. O cuando al empezar su tratado de la regalía de amortización dice que responde a las obligaciones de magistrado y patriota. Por tanto, no de vasallo ni de fiel servidor de la monarquía, nos revela que ha cambiado la naturaleza de la vinculación política, base de las relaciones comunitarias, o digámoslo ya con la palabra del caso, de las obligaciones nacionales, conforme lo va a enunciar la nueva época. No olvidemos que el planteamiento nacional de los nexos fundamentales políticos en el siglo XVIII y comienzos del siglo XIX es típicamente burgués, antinobiliario y no demasiado favorable a la tradición monárquica y estamental. Otro aspecto es comprobar ese valor de utilidad, convertido en un valor sustantivo bajo el nombre de utilidad, dirá Valentín de Foronda,
comprendo todos los géneros que excitan los deseos de los hombres, de cualquier clase que sean. En un tercer nivel, yo atendería al significado del lazo de solidaridad, muy fuerte en el espíritu del nuevo siglo. Representa una vinculación comunitaria, a pesar de su externo aspecto mecánico, mucho más hondo si se lleva positivamente al terreno de las actividades materiales, en las cuales ahora se descubre preferentemente la proyección de la persona y su unión, su sentido social con los demás, su sentido social. Y en último nivel, entenderíamos la aparición de un tipo humano, es el tipo burgués, en relación con el proceso de las transformaciones sociales, con la reelaboración de un orden moral, y en el cual, como tipo social definido, se inserta en la misma compartimentación del nuevo sistema de valores. Bien, es una preocupación reformadora en la sociedad española de entretiempo, que se debate entre la continuidad y la tradición, o los cambios y la adecuación transformadora a lo que pudiera ser una nueva realidad. De esa confrontación, de ese debate, sí se deduce con nitidez una actitud ilustrada basada en la observación y la experimentación, más que en el apoyo en criterios de autoridad, un deseo de mayor libertad, favorable para el desarrollo de iniciativas, de innovación y de trabajo, que justifica y explican algunos de los derroteros que observaremos en el siglo XIX. A partir de este discurso inicial, más o menos introductorio, que les hago, nos podemos encontrar con varios problemas. Es lo propio dentro del análisis histórico, es lo normal que tiene el historiador siempre delante, problemas. La historia es un problema. ¿Cuáles serían? Yo lo expresaría en dos. Primero, la amplitud de un periodo histórico de estudio y su concreción, porque tenemos el riesgo y el peligro de caer en generalizaciones, siempre que abarcamos periodos de muy larga duración. Y es un periodo de larga duración, porque tenemos que pensar que se produce una transición del barroco a la Ilustración, que no es solo lo que va a ser la segunda mitad o el periodo claramente ilustrado en España, sino que hay previamente toda una primera mitad de siglo de una gran trayectoria y de una gran importancia, y que nos lleva hasta lo que pueden ser fechas como las que señalaba el interviniente anterior. El segundo problema es la dificultad que se tiene en hallar un hilo conductor entre los numerosos tratadistas y analistas que se han interesado por esta dualidad, por este debate entre el proyecto y la realidad. Podemos pensar en un denominador elegido, la preocupación por la investigación de las causas y la naturaleza del atraso económico, del atraso político, del atraso social de la España de finales del antiguo régimen. Desde tales premisas, nuestro análisis histórico se debe aproximar a esa diversidad de ideas, de teorías que abundan en ese periodo de estudio, a formalizar rasgos comunes de los tratadistas en cuestión o a un esquema muy clásico que atiende a población, fomento de los sectores productivos, hacienda, como argumentos explicativos de la decadencia española y sus posibles respuestas o remedios. Y, por supuesto, además de todo ello, el afán por la medida, por la cuantificación de la que afirman los respectivos autores. España puede y debe salir de su atraso y su decadencia. ¿Cómo? Bernardo Ward lo dice en su proyecto. Para disfrutar las ventajas de España y remediar sus atrasos, lo primero es conocerlos. Y lo segundo, discurrir el modo de hacer, en cada caso, la mejora que necesita. Y continúa insistiendo en una especie de clara relación entre la historia y el presente. Lo hecho ya está hecho. El remedio es lo que importa. Este espíritu del 18, sus incidencias en esa realidad requieren de toda una serie de atenciones que impliquen la preocupación por el hombre y el conocimiento de la propia realidad. No voy a atender, me permitirá avanzar en cómo toda esa demanda de información por parte del poder ha producido un continuo perfeccionamiento de mecanismos para proveerse de noticias y, en definitiva, para conocer y poder llevar a cabo el ejercicio del poder
que es, en definitiva, la transformación de la realidad. Probablemente sí quiero referirme a un ejemplo, y que además la persona que me acompaña en esta mesa es un gran conocedor de la figura del extremeño Juan Meléndez Valdés, que se vincula directamente a esa idea de la necesidad de demanda de información por parte del poder. Meléndez Valdés, que se integra en la creencia del pensamiento de la época, de las ideas ilustradas, al igual que en su capacidad práctica de reforma, desea emplear todas las ideas racionales para operar cambios y transformaciones que signifiquen la modernidad frente a la tradición. Y es interesante, y aunque se le ha dado vital importancia desde hace ya tiempo por las investigaciones y por el rescate documental que llevaba consigo, Meléndez Valdés es una de las personas que inciden que sería bueno disponer de un alto tribunal de justicia donde clamar y ser juzgados. Aparece el concepto de la justicia y la necesidad, puesto que era uno de los pocos territorios de la monarquía que todavía no disponía de un alto tribunal para el ejercicio de la justicia. Como sabéis, teníamos que ir bien al norte del Tajo, hacia la Chancillería Audiencia de Valladolid, o al sur, hacia la de Granada. Esa petición, esas referencias evidentes en la fundación y establecimiento se consolidan a través de la pragmática sanción del 30 de mayo de 1790, estableciéndose en Cáceres la Real Audiencia de Extremadura. ¿Es un proyecto nuevo? No, no era del todo nuevo. En cierto modo hay que considerarlo como un retraso explicable y susceptible de imputarse al secular distanciamiento entre los poderes de ámbito regional y los centros de decisión del poder central. Todo lo que conlleva, y de ahí la importancia de la Real Audiencia, estriba primeramente en ese enterarse de lo que pasa, puesto que si no nos enteramos de lo que pasa, difícilmente podemos establecer ninguna solución o respuesta. Es el célebre interrogatorio que provee de noticias de todos los pueblos que integraban los diferentes partidos de la provincia de Extremadura, con el fin de luego proponer los remedios oportunos, y de ahí saldrán además un número importante de proyectos de lo que pudieran ser resolver algunas de las dificultades de este territorio occidental del antiguo reino de Castilla. El propio regente de la Real Audiencia de Extremadura, Arias Mon y Velarde, como resultado de todas esas informaciones adquiridas a nivel institucional, redactará en 1792 un proyecto de reforma, un conocimiento exhaustivo de los problemas, por ejemplo, del problema de los propios y de los arbitrios, de los pósitos, de los montes, de los plantíos, de la propia mesta, explicando las acciones de mejora, respuestas del Estado y medidas de gobierno en el ejercicio del poder. Serían reales decretos como el del 28 de abril de 1793, una actitud legislativa para resolver en función de todo el conocimiento que se ha proporcionado a través del célebre interrogatorio de la Real Audiencia. Real decreto que atendía al repartimiento de terrenos incultos o a la declaración de las dehesas de pasto y labor, que tenía una gran trascendencia material y social en la sociedad de aquel momento. Nos damos cuenta que estamos probablemente en un terreno económico, sobre todo porque esos problemas de tipo material implicaban ahondar desde el espíritu reformador ilustrado. Y a partir de ahí, tendiendo hacia la respuesta a esos problemas materiales, se van a realizar proyectos que cuestionan en el propio sector agrario, en el propio régimen de propiedad de la tierra de los grupos privilegiados de esa sociedad estamental del antiguo régimen, cómo la ausencia de la acción estatal que impulse los incrementos de la productividad económica, pero preferentemente de la producción agraria, era imprescindible el darle una respuesta. Empezamos a encontrarnos estos proyectistas y lo primero que al historiador se le viene a la cabeza es que son los herederos de los arbitristas. Son los herederos de aquellos arbitrios del tiempo de la crisis.
del tiempo de la decadencia del siglo XVII, de la España barroca. Son los proyectistas y los proyectos del siglo XVIII, los herederos de los arbitristas y de los arbitrios del siglo XVII. Y claro, al igual que aquellos, estos proyectistas, en ese debate que yo les decía entre idea, utopía y realidad, van a cargarse de connotaciones peyorativas, como se cargaron los arbitristas. Van a suscitar un escaso realismo y muy parecidas ironías. Nicolás Fernández de Moratín, en 1776, dirá que este es el siglo de la superficialidad. Muchos proyectos, pero de poca sustancia. Y años después, León de Arroyal, he aquí la edad de los proyectistas, son sus palabras. Y aún más, si aquel arbitrista del siglo XVII se representa como figura satírica en la literatura del siglo de oro, este proyectista también entró en la galería de tipos literarios del siglo XVIII. Así lo destaca el padre Sarmiento, ya metidos casi en la década de los años 60 de este siglo. Dice el padre Sarmiento en su seminario erudito: un proyectista que me había molido con cartas a las cuales respondí, no paró hasta embocarme un rollo de papeles de proyectos y muy cerrado. Supe que el tal me escribía desde la cárcel de Lisboa y ya por sus cartas sospechaba si estaba en el hospital de los locos proyectistas. La prensa periódica, El Pensador de Clavijo y Fajardo, también son objeto de atención y los proyectistas son presentados como charlatanes de salón y los proyectos son considerados como absurdos y quiméricos. José Cadalso, en una de sus cartas marruecas, estamos ya en el último cuarto del siglo XVIII, dedica a los proyectistas como innovadores de profesión un texto que también es interesante. Con más rapidez que la ley de nuestro profeta Mahoma han visto los cristianos de este siglo extenderse en sus países una secta de hombres extraordinarios que se llaman proyectistas. Estos son unos entes que sin patrimonio propio pretenden enriquecer los países en que se hallan, o ya como naturales o ya como advenedizos. Es verdad que otros autores, otros tratadistas, en esa complejidad que le señalaba y en la dificultad de encontrar un hilo conductor, el propio Pedro Rodríguez de Campomanes, desarrollando con admirable claridad una distinción entre unos y otros, nos hablaba de proyectos frívolos y de innovaciones inútiles, y en su apéndice La educación popular hablaba y distinguía dos clases de proyectos: los que deben ser despreciados, los elucubrados por aquellos que estudian con exquisitas maneras y ambajes en grabar al público con arbitrios o en lisonjear para hacer con ellos su fortuna, arruinando la de los otros, que no tienen nada que ver con los que deben ser apreciados, que son redactores de escritos económicos que, desnudos de miras personales, nada piden para sí y abogan por el bien de los demás. Qué acto más caritativo con sus próximos compatriotas. La defensa del proyectismo como factor de progreso alcanza quizás su mayor expresión en Manuel Rubín de Celis. En El corresponsal del censor, en otro texto que abuso de su paciencia y le señalo, dice que nadie me podrá negar que debemos todas las mudanzas en las artes, ciencias y gobierno de los estados a esta casta de hombres superiores que, saliendo de los caminos trillados, nos enseñaron otros nuevos, empleando todos los medios necesarios para ponernos en ellos, en una palabra, a proyectistas. Las dos palabras que nos están interesando, proyecto y proyectista, pertenecen a ese grupo de vocablos representativos con los cuales pueden caracterizarse un periodo histórico. Es decir, nuestro siglo XVIII y el comienzo del siglo XIX. Así lo observamos en libros como los de Campomanes, en el discurso sobre la educación popular, en el de Sánchez Valverde, sobre la idea sobre el valor de la isla de la Española. Y la propia voz proyecto es redactada en el diccionario de autoridades
usado como sustantivo, dice el diccionario, es la planta y disposición que se forma para algún tratado o para la ejecución de alguna cosa, anotando y extendiendo todas las circunstancias principales que deben concurrir para el logro de ello. Es, por lo tanto, el proyecto un producto típico del racionalismo. Obedece a una disposición de ambiente y es él mismo una mentalidad que asoma en todo momento. Es una forma de ver, de plantear, de resolver los problemas. Jerónimo de Ustari, en 1717, lo señalaba en un texto acerca del comercio de Holanda y mucho más en su teórica y práctica de comercio y marina, y estábamos en la segunda década del siglo XVIII. Incluso señalaba que algunos políticos han querido persuadir sus proyectos convenciendo la razón con varias razones. Ardua empresa en cualquier asunto. El proyectismo es, por tanto, proyecto, pero es género y son estrategias discursivas. También es una figura retórica, también es decadencia y al mismo tiempo progreso. Es diversidad temática redactado por todo tipo de personas, cabal expresión de la obsesión reformadora del siglo XVIII español, escritos alentados por individuos e instituciones y muy especialmente a través de motivos en los que la razón de ser del proyecto personal y ambiental cobra todo su interés. En tal sentido es peculiar la frase de alguno de los autores de estos proyectos: movido de mi obligación y amor al servicio de vuestra majestad, pongo a sus pies estas reflexiones. Es un movimiento dirigido como difusión de las reformas emprendidas en el ámbito de la monarquía y de base documental. Por ello, el proyectista habitual del siglo XVIII es un funcionario, es un administrador, puede ser un contador de rentas, un intendente o un comisario de guerra o un fiscal de cualquiera de los consejos. Su proyecto ha surgido del uso de los papeles. Su proyecto trata de un asunto concreto y maneja los datos que conoce. De esa manera, el proyecto tiene para nosotros el interés de todo lo que es una fuente histórica. Grandes proyectistas se acumulan a lo largo de las décadas, especialmente de la segunda mitad del siglo XVIII. Martín Martínez, el marqués de Santa Cruz de Marcenado, Rafael de Macanaz, Ulloa, Campillo, Rodríguez de Campomane, Jovellanos o el conde de Cabarrús, por citar algunos de los que más nos pueden sonar. Unos y otros se preocuparon por crear una opinión crítica de los problemas de su tiempo y a la vez remediar y ofrecer posibles respuestas. Se constituyen sus textos como uno de los medios escritos más recurrentes en la sociedad ilustrada española, especialmente entre esos funcionarios al servicio de la corona, quienes esperaban a través de los documentos incitar a las autoridades a promover cambios, no solo políticos y económicos, sino también sociales y culturales. Proyectos que ejercieron una fuerte influencia y que mostraron un pensamiento reformador, propositivo y crítico hacia las instituciones políticas de este final del antiguo régimen, de clara tendencia modernizadora. Muchos temas tratan los proyectos, pero quizás los más representativos se refieren a unos asuntos globales muy importantes: el de la decadencia, el del atraso y el estancamiento de España. Sí quisiera destacar entre los contenidos de los proyectos, que explican además algunas de las causas y la naturaleza de este atraso español, sobre todo atraso económico, la actitud poblacionista. La actitud poblacionista en un tiempo como el del siglo XVIII, fundamental en todas las propuestas de remedios y de soluciones: la repoblación de España, la introducción de extranjeros, la empresa colonizadora, el fomento de recursos económicos en los diferentes sectores productivos, el desempeño y la reorganización de la hacienda, la rehabilitación del comercio de España con Indias, o el afán, por lo que le señalaba antes, el análisis cuantitativo, la medida de la realidad,
Campomanes, en su discurso sobre la educación popular de los artesanos, 1775, se referirá a la necesidad del cálculo político y a la recopilación de datos económicos y demográficos. Todavía no se ha creado ni siquiera en España la estadística nacional, que surgirá prácticamente a mitad del siglo XIX. Fueron estos gobiernos de la Ilustración quizás los primeros que promulgaron disposiciones tocantes a sectores fundamentales, y entre ellos el sector agrario, que merecen una consideración en todo lo referido a la política agraria, que dedican un corpus legislativo dotado de coherencia interna que contempla la mayoría de los aspectos de la actividad agraria y que además persiguen un objetivo identificable, que pueda ser de una utilidad, de una subsistencia a las necesidades de una amplia mayoría de la población. Ese reformismo ilustrado planteado en esta coyuntura que quiere ser expansiva para paliar los problemas generados por el mismo crecimiento, generados también por el alza de la renta, pero por los desahucios o por la falta de tierras de cultivo, y para potenciar y hacer más duraderos los efectos benéficos de la onda de la prosperidad. En cuanto a todo este sector agrario, los ilustrados piensan en términos de producción y de mercado, pero siempre interesados en lograr un incremento de la productividad agraria. Tratan de mejorar la calidad de las fuerzas de trabajo con la divulgación de técnicas y de métodos, y ahí están las sociedades económicas de amigos del país. Intentan la construcción de canales de riego y la adopción de un plan de política vial, el Canal Imperial. El arreglo de los caminos y de las comunicaciones o la construcción de las posadas. Entre los proyectistas, la cuestión del agua, del regadío y su expansión se manifiesta como una de las líneas de pensamiento y de acción más permanentes de la Ilustración española. Esa planificación hidráulica requiere el conocimiento de una realidad geográfica, de un espacio y de un territorio. Palabras de Gaspar Melchor de Jovellano, una lucha contra los estorbos físicos o derivados de la naturaleza, para poder potenciar esa infraestructura. Lo fundamental en todos estos proyectos, que pueden dedicarse a muchas de estas temáticas, cuestionan fundamentalmente el régimen de propiedad de la tierra de los grupos privilegiados. Bueno, el choque con la realidad es brutal. Estamos en el antiguo régimen, una sociedad de privilegiados, nobleza y clero. Una apropiada acción del Estado en cuanto al uso, en cuanto al disfrute y en cuanto a la posesión de la tierra, que se manifiesta a partir de roturaciones, a partir de repoblaciones, de aumento de plantío, de conservación de montes o de construcción de obras públicas, no tenían visos de un gran futuro, como veremos en algunos casos concretos. Casos que responden a los proyectos de establecer las nuevas poblaciones. ¿Qué mejores proyectos del siglo XVIII que las nuevas poblaciones en la etapa de Carlos III? A consecuencia, sobre todo, de aquel 15 de mayo de 1767, en el que Campomanes, fiscal por entonces del Consejo de Castilla, influyente hombre de gobierno, escribía al entonces ministro de Hacienda, Múzquiz, una carta relativa al proyecto recién aprobado para estos fines. Eso nos hace preguntarnos a nosotros, nos plantea problemas como historiadores. ¿Cuáles? 1. ¿Por qué se había planteado este tipo de proyectos? 2. ¿De qué modo había de ponerse en ejecución para transformar la realidad? 3. ¿Qué sentido tiene y cómo interpretar dicha experiencia práctica en el conjunto del reformismo borbónico y de una Ilustración española plagada de contrastes y de contradicciones? 3 preguntas que obviamente nos llevan a reflexionar sobre una encrucijada. Se lo decía al principio de estas palabras. Una encrucijada entre la razón, la utopía, concepto también muy dieciochesco, y la realidad. Es pensar en remover el ordenamiento económico dentro de un programa considerado como una política de desarrollo. ¿En cuanto a qué? A incrementar la riqueza del país. Financiar el restablecimiento del poder de la monarquía, algo que, como sabemos, llegará a final de siglo, produciendo una verdadera quiebra a través de esa desorganización hacendística y fiscal.
pero también una política de desarrollo para el mayor bienestar. Y así pues, palabra que ahora me interesa mucho destacar, la felicidad de los individuos. No olvidemos que sigue siendo una clara respuesta de atención siempre vinculada a la política agraria, con esa voluntad de cambiar las estructuras agrarias desde lo que puede ser la empresa colonizadora, repobladora, legislativa, y desde, por lo tanto, la fundación de unas nuevas poblaciones, proyectos que pretendían crear una sociedad agraria basada en la razón y que socialmente permitiera el acceso a la posesión de la tierra e incluso a la propiedad, y como objetivo económico multiplicar las fuentes de la riqueza agraria. Los proyectos deberían de ser estimulados por el poder del Estado, mediante la concesión de reales facultades, por ejemplo, para efectuar las nuevas roturaciones, y evidentemente en la actitud de repoblación y colonización interior, que supone una adecuada perspectiva si nos fijamos en la extensión de la superficie cultivada en esta tierra, en esta parte de la monarquía que es Extremadura, donde conocemos, y estamos en una zona privilegiada como observatorio, los intereses de los ganaderos transhumantes incidían de forma más acusada en el abandono y en la dificultad de las labores agrícolas. Proyectos imprescindibles en su planteamiento y en su ejecución. Cuando Extremadura aparece ante los ojos de quienes la conocen y la visitan, por ejemplo los viajeros, se ve todavía más ese carácter imprescindible. Y Antonio Pons, en 1784, dice que cuántos lugares no podría y debía haber en una tierra tan buena y tan desierta. Todos los días va a más la destrucción de esta bella y pingüe provincia de Extremadura, y si no se pone remedio, vendrá a reducirse a un desierto, según el paso que lleva. Pero anónimos viajeros o el propio Campomanes, en su viaje que hace de Madrid a Badajoz en el año 78, siguen insistiendo en esas apreciaciones y viendo la necesidad de ese carácter de proyectos que estén estimulados por el poder del Estado. Y en todo este marco, especialmente vinculado a la cuestión agraria, debe inscribirse gran parte de la política y de la proyección colonizadora que emprenderán algunos de los gobernantes ilustrados para evitar precisamente algunas de las ideas que ponen al descubierto estos viajeros o todos estos tratadistas. Una necesidad de reformas que solucionen la decadencia, que solucionen la escasez de recursos agrarios, que favorezcan el desarrollo positivo de la población y su asentamiento en el territorio extremeño. Observable desde las últimas décadas del siglo XVIII, coincidiendo con todo el programa reformador ilustrado. El proyectismo atiende de diferentes acciones a erigir nuevas poblaciones y a realizar sobre todo repartimientos de terreno. Por eso busca medios para extender y mejorar los cultivos. Que se repartan las tierras de propios por el método y orden de la Real Provisión de 1770. Que se abrieran caminos y construyeran poblaciones en los dilatados montes de Sierra Morena. O que, atendiendo a la Real Provisión de 1778, se instara a los naturales poderosos y acaudalados para que de modo particular establecieran poblaciones. En ese sentido, en Extremadura se proyectarán Encinas del Príncipe o Villarreal de San Carlos. También que desde el gobierno de la monarquía se inste a los diputados del reino a que tratasen sobre los medios que convenía establecer para incrementar la población, desarrollar la agricultura, conservar los montes y procurar la felicidad pública. Así se presentó un memorial por el propio Procurador General de la provincia de Extremadura sobre el prejuicio que se tenía a no querer ver cómo la agricultura y los privilegios de los ganados transhumantes estaban siendo un verdadero obstáculo a la hora de repoblar y eran causas graves del propio proceso de despoblación. O el propio Real Decreto de 1793 sobre el repartimiento de esos terrenos incultos y esa declaración de las dehesas de pasto y labor. Bueno, vinculados a la letra y a la práctica de los proyectos y también vinculados en su encrucijada entre la idea y la realidad,
van a surgir en Extremadura a finales de estos tiempos de la modernidad ciertas propuestas. Villas comuneras como las de Fuente de Canto, Montemolín, Calzadilla o Medina de las Torres invocarán derechos históricos de propiedad y sobre terrenos incultos como el baldío de la Calilla, a través de los objetivos de una personalidad como don José de Chávez y Mendoza, que era vecino de Fuente de Canto, intenta establecer un núcleo de población que sería conocido con el nombre de Villa de la Paz. Su plan y sus condiciones están documentalmente elaborados, son todo un decálogo, incluso urbanístico, como así han estudiado algunas compañeras del Departamento de Historia del Arte, por lo que significaban aquellas nuevas poblaciones. O el caso de don Cayo José López, vecino de Zafra, que solicitaría también en un proyecto a la Real Audiencia de Extremadura que, acogiéndose al Real Decreto de 28 de abril de 1793, por lo tanto con un trasfondo legislativo, en la Sierra de San Pedro, en el término de la Villa de Cáceres, se pudiera crear la llamada Villa de Valvanera. Proyectos, en su idea, muy interesantes, pero mal recibidos en la práctica por vecinos de cualquiera de estos núcleos, ya afectaran al de uno u otro promotor. Todos ellos plantearán pleitos y trabas administrativas que no dejan de ser obstáculos al desarrollo de esas nuevas poblaciones. Como los proyectos que se solicitan por parte de don Pablo de la Hoya, en este caso para la concesión de un terreno baldío en el término de Mérida, en Sierra Zapatera, conocido con el nombre de Vieja, que podía beneficiar y ser principio de población. También los hay desde el sector eclesiástico. También hay proyectos, además muy tempranos, como los de 1734, del conocido obispo de Coria, don Miguel Vicente Cebrián, que firma autorizaciones necesarias para emprender la inspección del territorio de las Batuecas, comarca natural situada al norte de la provincia de Cáceres, en el límite con Salamanca, donde se quería proyectar un plan que estableciera cuál era la población de cada alquería, y un plan que viera cuáles eran las actividades y, especialmente, dado el promotor, cuál era el nivel de instrucción cristiana. Todo ello se vino al garete, no tuvo ninguna efectividad ni ninguna realidad, entre otras cosas porque estos proyectos se enmarcaban en iniciativas que en materia de repoblación y reorganización del territorio chocaban con los intereses de la realidad de quienes eran esos dueños y esos propietarios. La encrucijada entre la idea a proyectar y la realidad eran absolutamente difíciles de superar. El propio procurador síndico del común, en nombre de los vecinos de alguna de esas alquerías, entiende y expresa que se producirían graves daños y perjuicios para los moradores si su majestad adoptase tal decisión. ¿Sus explicaciones a qué se refieren? Pues se refieren a que la posible unión y reorganización del territorio iban a causar graves daños al rey, pero también a su real erario, y de la misma manera a la causa común decimal, al cobro de los diezmos, y al excelentísimo señor duque de Alba, así como a los vecinos de las propias alquerías. En definitiva, encrucijada entre la idea a proyectar y la realidad. El manejo de todos estos discursos, el planteamiento de todas estas ideas contenidas en el proyectismo, lo muestran como un tipo de escrito muy vinculado a una característica del pensamiento de la Ilustración, que es hallar la felicidad del súbdito y el bienestar de la monarquía. No quiero dejar de pasar por la atención de un concepto que es intrínseco, inherente al propio proceso de lo que es la Ilustración. Más allá de la razón, de la naturaleza, del progreso, está la felicidad, unida a la idea previamente antes desarrollada por nuestro interviniente Emilio Laparra del bien común. La palabra y la idea de felicidad se introduce con un carácter económico. Es una noción nueva, más allá del carácter moral. Y en tal sentido, Jovellano es ejemplo de que esta idea llenará el programa de aspiraciones del pensamiento ilustrado, recurriendo a ese concepto de felicidad para justificar planes de reforma o proyectos de mejora.
Es decir, el concepto felicidad se identifica siempre con el crecimiento productivo y la abundancia material. He dicho antes que estamos en el ámbito de una nueva mentalidad, de un nuevo sentimiento y de un nuevo tipo, que es el burgués, utilitarista y pragmático. Pero ahí basa fundamentalmente su idea de felicidad. Por ello, en la introducción al discurso sobre la economía civil, Jovellano dirá que la política considerada como el arte de gobernar los pueblos no puede tener otro proyecto de gobierno que el de su felicidad. Es una felicidad personal, de interés particular, individual, pero también es asunto público, de bien común. Tomo y utilizo la expresión de Emilio Laparra. En ajustada correspondencia con ese pensamiento ilustrado, el propio Valentín de Foronda, en sus cartas sobre la política, escribe que los soberanos no deben de tener otra diversión que el dulce y delicioso estudio de hacer felices a sus vasallos. No es objeto de las leyes producir la felicidad general, eso es lo que creemos. Por ello, no nos confundamos. Aun a sabiendas que felicidad se asocia con el desarrollo económico, según el discurso de la Ilustración, es evidente que no podía residir solo en el goce de los planes materiales. Había de tener en cuenta valores tradicionales, la continuidad a la que antes me refería. La historia es un proceso de continuidad, discontinuidades y a veces de rupturas. Por lo tanto, habida en cuenta esos valores tradicionales, la dimensión espiritual del hombre acoge también la felicidad como un valor moral e incluso de una moral religiosa. No todavía, probablemente hasta el siglo XIX, como un valor ético. Los proyectos están invocando unas perspectivas de futuro, de remedio, puesto que lo hecho, hecho está. Unas perspectivas que ocupan un lugar importante en el discurso que nos revelan esta fe en el desarrollo del país. Todas las disertaciones, los informes, están de alguna manera ocupando la idea de progresar a partir de lo que ha sido un análisis del pasado, pero con el deseo de una mejora. Campomanes, en ese discurso sobre el fomento de la industria popular, con claridad señala que el modo de venir al logro de establecer la felicidad pública de una provincia es averiguar profundamente las causas físicas o políticas de su decadencia y el aumento de los ramos que se hallan en buen estado. Bien, estoy terminando. Los proyectos más ambiciosos se frustraron. Olavides, Campomanes, Jovellanos, Cabarrús. Aquellos que podían redundar en la felicidad pública de los súbditos siempre encontraron los límites del reformismo. Siempre encontraron círculos más o menos reaccionarios, nobiliarios y clericales, unas u otras razones. Pero quiero insistir también y ponerles sobre la pista de que no solamente es la actitud reaccionaria de una sociedad de antiguo régimen, aunque estemos en ese periodo de la Ilustración. Tampoco eran fruto de la presunta contradicción de hacer posible la modernización del Estado con el mantenimiento de una sociedad tradicional, puesto que en ningún momento los ministros ilustrados pensaron la reforma fuera del orden jurídico habitual, en el que existía un espacio muy limitado para el poder político. Por lo tanto, no se puede descartar una evolución en sentido moderno a partir de una monarquía que reforzaba el poder del rey y una vertiente administrativa absolutamente centralizada, compatible con el mantenimiento de una concepción jurisdiccional pluralista del poder político y del orden social. Si pensamos que el programa de los monarcas ilustrados en ese tiempo final del siglo XVIII, acorde con toda la concepción de un despotismo ilustrado o de un despotismo posteriormente ministerial, tuvo toda una serie de limitaciones, hay que observarlos en el predominio de un crecimiento económico sobre la idea de desarrollo, en un respeto a las estructuras sociales heredadas o en una producción cultural en cuanto que lo que cubre son las necesidades de una ideología que genera adhesiones a la monarquía absoluta y exalta los valores del reformismo patrocinado por la propia monarquía.
Mientras no cambiasen las bases, era difícil lograr éxitos o realizar esos proyectos que no dejan de ser ensayos teóricos e ideales, pero que se encuentran en una fuerte encrucijada a la hora de encontrar las razones que quieran adentrarnos en la realidad existente. Aquellos terrenos demarcados para el baldío de la Calilla, aquellos baldíos de la Sierra de San Pedro, en definitiva, muestran el choque entre lo que era la idea y lo que era una realidad. Difícil, por lo tanto, suponer que la transformaran en esos momentos y que generaran una felicidad pública e individual. Bien, termino precisamente con la idea del licenciado Mariano Carrasco Castro, que en el informe que realiza del partido de Llerena, a raíz de las solicitudes de la Real Audiencia de Extremadura en el año 94, este licenciado dirá, en relación con lo que es, en general, el progreso que necesitaba a través de esta proyección en la tierra de Extremadura, que todos atienden al interés particular y pocos o ninguno a la causa común, principio envejecido que hace degenerar en porción considerable la cultura de los campos y su rendimiento. Nada más, muchas gracias.